Pues muy buenas noches, ya se lo hemos anunciado a través de las redes sociales. En la entrevista de hoy de Canal 6 Televisión tenemos al alcalde de Totana, Pedro José Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Juan, muy buenas noches. Alcalde, yo creo que lo primero que podíamos hablar es el acto de homenaje del nombramiento de hijo activo de la ciudad de Totana de Juan José Cánovas. Sí. Fue un acto muy emotivo y no se ha hablado de él porque todavía no habíamos tenido la oportunidad de tenerle, hoy sí. ¿Cómo vivió ese momento? Bueno, pues imagínate, desde muchos puntos de vista, ¿no? Por una parte, pues lo viví como alcalde y por tanto como máximo representante de la institución que da el reconocimiento a uno de sus ciudadanos por su trayectoria y en este caso a Juan José. Y por supuesto por ser Juan José, por ser nuestro compañero, por ser nuestro amigo, también desde el más profundo sentimiento, ¿no? Yo creo que lo que se vivió en la cárcel también fue una crisálida de emociones, porque todas las personas que estábamos allí habíamos vivido y habíamos compartido a Juan José, digamos, en lo más profundo, habíamos conocido no solo al político, sino también a la persona, a lo que era, a lo que representaba y a lo que defendía. Y sin duda creo que fue un acto solemne, comedido, porque tampoco quisimos que fuese algo pretencioso, al contrario, sino algo mucho más austero y eso sí, creo que nos quedará un recuerdo bonito, no por el nombramiento de hijo predilecto, que bueno, yo por supuesto pienso que es mucho más que merecido, pero también por ese momento que compartimos todas las personas que teníamos en común a Juan José, que pudimos acercarnos a la cárcel y por ese, digamos, de alguna manera reencuentro que tuvimos con su esencia y con él, con la persona. Y ya enlazamos porque bueno, Juan José Cánovas era como alcalde conocedor, ¿no?, de la situación que tenía el Ayuntamiento de Totana cuando accedió al poder. Usted también estaría al tanto cuando era concejal, antes de ser alcalde, pero quizás al llegar a la alcaldía es cuando se dio cuenta con más profundidad, ¿no?, de la situación económica que tenía el Ayuntamiento y de la situación en la que se encontraba. Bueno, podemos dividirlo en dos cosas. Por supuesto, cuando uno, conforme va asumiendo más responsabilidades, pues coge más profundidad en el conocimiento de las cosas, ¿no? Y en este caso, pues claro, el coger dimensión o tomar la dimensión que tienen los deberes fiscales del Ayuntamiento de Totana, la cantidad de deuda que tenemos y todo lo que supone para el municipio, pues uno lo descubre cuanto más escarba, como se suele decir, ¿no? Pero también de lo que me di cuenta y de alguna manera de lo que nos dimos cuenta cuando algo como la Hacienda, que lo llevaba directamente Juan José, pues pasa a nuestras manos, es de todos los esfuerzos que se hicieron desde 2015 para acá, desde hace 6 años, para que la situación del Ayuntamiento de Totana, si bien es difícil, se encuentre ahora mismo con la salud que se encuentra. Es decir, hace 6 años veníamos de un ayuntamiento que le debía varios años de pago a la contratista de la empresa de basura. Esta empresa a su vez anunció impago a sus trabajadores y por eso precisamente montaron aquella huelga en junio del año 2015. Aquí a los proveedores, a los pequeños proveedores con los que el ayuntamiento tiene que contar, había casos en los que no se les pagaba hasta año y medio después por la falta de liquidez. Y en este caso todos los esfuerzos que se han tenido que hacer con negociación de préstamos con entidades bancarias, las negociaciones con el Ministerio de Hacienda para someternos al plan de ajuste, toda la refinanciación paulatina que ha habido de la deuda, todo el esfuerzo que se ha tenido que hacer para pagar, por ejemplo, pues ya digo, a la contratista de la basura lo que se le debía, a la Mancomunidad de Canales del Taivilla para que, lógicamente, si un ayuntamiento le debe 7 millones de euros, esa entidad no va a invertir nada en ese ayuntamiento, ¿no? Y ahora, sin embargo, podemos hablar de que en el futuro tendremos ese depósito en los huertos, de que hay un proyecto ya en marcha también para cambiar el depósito que abastece al Paretón y al Reguero para eliminar los problemas, y los vecinos de Reguero, de hecho, han tenido problemas hace poquito tiempo por el fallo de las bombas. Y todo eso, todo ese esfuerzo que está detrás de las fechas en las que vivimos, de estos 6 años,
también se nota y también lo notamos. Es decir, ahora pues todavía queda hacer un esfuerzo más grande, porque ahora año tras año a través del Ministerio de Hacienda tendremos que refinanciar más de 3,5 millones de euros anuales, que ya nos ha adelantado el Ministerio para que el Ayuntamiento no tenga intereses de demora de las entidades bancarias, pero estamos ahora mismo en un ayuntamiento en el que se paga al día a los proveedores, tiene una liquidez suficiente, incluso hay cierto margen en tesorería gracias a que no se están haciendo gastos superfluos y por tanto estamos consiguiendo que el balance de gastos e ingresos sea bastante positivo, y se están haciendo las cosas bien, y desde luego la situación en la que estamos permite una cierta normalidad en el Ayuntamiento de Totana. Al final el vecino hace 6 años sí percibía de manera directa los problemas económicos que tenía el Ayuntamiento de Totana, ¿no? Percibía que si accedía a cualquier contrato con el Ayuntamiento no se le pagaba hasta muchos meses después, prácticamente nadie quería trabajar para el Ayuntamiento de Totana, las empresas que trabajaban para el Ayuntamiento no recibían el dinero mensualmente. Y sin embargo ahora estamos en un caso totalmente contrario. El Ayuntamiento de Totana paga al día, el Ayuntamiento de Totana hace inversiones en las calles, en los caminos, en los edificios públicos, en educación, en juventud y en muchas otras materias, en las pedanías, en el alumbrado, y eso también lo nota el vecino. Lógicamente la situación en la que debiéramos estar tendría que ser una en la que todo ese esfuerzo económico que estamos haciendo nos permitiera pues hacer muchas más inversiones, ¿no? Invertir en nuestro pueblo, pero por desgracia tenemos la losa que tenemos por desgracia, por cómo se han hecho las cosas anteriormente, y para desgracia tuya, mía y de cualquier vecino, pues vamos a tener que ir pagando esos platos rotos con el tiempo. Casi que me ha contestado usted a la pregunta que le iba a hacer a continuación, ¿no? Si el vecino de Totana percibe, ¿no?, que la cosa va mejorando, aunque todavía no se ve la luz al final del túnel, porque claro, se convocan plenos, se habla de exigencias por parte del Ministerio para pagar una deuda que había en el Ayuntamiento de Totana, se hacen cosas muchas veces sin poder, o se tiene que ajustar lo que se hace al presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Totana, y todo esto lo ve, pero yo no sé si el ciudadano llega a entenderlo al 100%. Bueno, en este caso solo hay un camino y es la pedagogía, ¿no? Yo creo que en el fondo todas las personas entendemos, además si cualquiera sale a la calle y tiene una conversación en una terraza, en la cola de una tienda, de un supermercado, en una peluquería, yo creo que a nivel general sí se entiende la situación por la que atraviesa Totana, y además lo entendemos porque nosotros hemos vivido casos en los que pues los alcaldes han estado en la cárcel, han estado investigados, recordamos la operación Totem, y todo eso también está calado en la imagen sociológica que tiene este pueblo. Entonces sabemos de dónde venimos y sabemos por qué se ha ido generando poco a poco esa situación. Es cierto que precisamente, porque al final esto también es un arma de doble filo, la mejora en la situación económica, ¿no?, ha hecho que cada vez se perciban menos, por así decirlo, los problemas que tiene el ayuntamiento, ¿no? Prácticamente ya ha pasado un tiempo, puede haber personas que piensen que lo de la deuda es una cosa del pasado, pero no es así. Simplemente hemos accedido a todas las medidas que nos permiten poder seguir respirando, pero es una respiración asistida la que tiene el Ayuntamiento de Totana. Así que es muy importante que hagamos las cosas bien y que sigamos haciéndolas bien durante los próximos años, para que Totana poco a poco vaya teniendo un futuro, y año tras año pues cada vez podamos pensar en invertir más en las instalaciones deportivas, que tienen mucha necesidad, que podamos pensar en un futuro en el que podamos contratar, por ejemplo, a más personal que se ocupe de los parques y jardines, que también tienen mucha necesidad, que pensemos, ¿por qué no?, aunque esto tenga que ser más a medio plazo, en que podamos adquirir suelo en nuestro polígono industrial y desarrollar desde la entidad que tenemos al efecto, desde el ayuntamiento, suelo para que puedan venir empresas al polígono industrial, grandes empresas. Y en definitiva, pues tenemos que seguir haciendo las cosas por este camino, porque el Ayuntamiento de Totana todavía tiene mucha deuda por pagar, pero sin duda la situación en la que estamos viviendo ahora, que por ponerte un ejemplo, para las obras de Cañada de Zamora se presentaron más de 20 empresas, es decir, que eso quiere decir que las empresas quieren trabajar en Totana. Eso es fruto del esfuerzo que se ha hecho durante estos años. Muchos ayuntamientos actúan sobre sus pedanías, porque es importante, ¿no?, no solamente centrarnos en el casco urbano, sino también las pedanías. Es el caso también del municipio de Totana, porque ayer se celebró una reunión importante para hablar de los fondos LEADER
que creo que se van a destinar, ¿no?, al desarrollo rural. ¿Qué es lo que se va a hacer al alcalde y qué son esos fondos para que los telespectadores nos entiendan? Bueno, pues en este caso los fondos que, bueno, son los fondos LEADER, como bien dice, también bajo el programa Integra, cubren una parte del municipio de Totana que corresponde a lo que hay desde el casco urbano hacia la zona de la sierra, es decir, las pedanías de Mortí, de La Huerta, de las Viñas Caribete y de Sierra. Estos programas, estos fondos líder, por así decirlo, son tanto para la administración pública como para los particulares que quieran desarrollar proyectos propios o bien de emprendimiento, pero que estén relacionados directamente con la pedanía o en este caso con la sierra, ¿no? Nosotros en este caso, pues sí que el ayuntamiento históricamente ha venido pidiendo este tipo de subvenciones porque también lo que es la parte sur del municipio corresponde a Campoder. Y hay varios proyectos que sí que se han ido solicitando bajo estos fondos líder y lo que esperamos es tener la suerte de que podamos acceder a ellos. Es decir, por ponerte un ejemplo, pues ahora mismo hay unas reparaciones que hay que hacer en el atrio del monasterio de Santa Eulalia, que sería un proyecto que encaja perfectamente con los fondos líder, ¿no? O también pues estamos en conversaciones con, pues como la gente conoce, con los contratistas del Hotel Rural de La Santa para que, bueno, a través de esa búsqueda de fondos, porque es grande la inversión que se tiene que hacer, pues puedan ponerse en marcha al menos las casas del Corredor de Santiago y poco a poco los chalés, ¿no? Entonces en eso tenemos que estar un poco las administraciones públicas, pero en cualquier caso, como digo, son unos fondos que son de libre acceso y que pueden ser muy interesantes para las personas que vivan en estas pedanías o que tengan sus negocios en estas pedanías. Y en todo caso, ¿qué partida correspondería al municipio de Totana aproximadamente? ¿Habría inversión suficiente como para acometer todo esto? Bueno, en este caso el municipio de Totana tiene una cuota de participación, tanto en Campoder como en los fondos líder, por así decirlo. Esa cuota de participación, y me van a perdonar los espectadores si me equivoco, porque es muy difícil tenerlo todo en la cabeza, pero por ejemplo en Campoder estaba en torno a unos 50.000 euros. Eso no quiere decir que cada año el Ayuntamiento de Totana reciba 50.000 euros, ¿no?, sino que entre todos los socios, que son varios municipios, tanto del programa de líder, de Integra, como de Campoder, se pone una cuota. Totana pone una cuota, pero luego, entre todo el dinero que se reúne, se prioriza entre los proyectos más interesantes, independientemente del municipio en el que se encuentre. Un ejemplo, cuando se adjudicó con los fondos Campoder el Salón de Cantareros, este salón estaba presupuestado en eso, en unos 60.000 euros. Pues esos 60.000 euros fueron directamente al municipio de Totana, a pesar de que nuestra cuota es menor que eso. Igual que otros años, pues quizás nos darán una subvención menor porque habrá otro proyecto en otro municipio que sea más interesante. Pero sí que creo que es importante estar en estas comunidades. Y también tenemos el ejemplo de la Mancomunidad Turística de Sierras Puño, aunque tenga una dinámica distinta, porque sí que esa hermandad, esa federación entre distintos ayuntamientos, pues permite que se puedan hacer inversiones que de otra manera serían difíciles acometer por cuenta propia a cada uno de los ayuntamientos. Entonces, eso es muy interesante. Vamos, si le parece, alcalde, a hablar de infraestructuras. Sí. El tema de la catenaria. Recientemente también se habló en rueda de prensa con usted sobre el tema de la Audiencia Nacional que ha admitido a trámite lo que se planteó, ¿no?, de la catenaria a su paso por el municipio de Totana. ¿Esto nos da ya tranquilidad? Bueno, si hablamos de alta tensión tenemos que hablar de un sabor agridulce, ¿no? Por una parte es agrio por el tema de cómo avanzan las cosas en la línea de alta tensión que plantea Adif, precisamente para alimentar la catenaria del AVE, esa línea de 400 kilovoltios con la que se lleva batallando ya más de 6 años, planteando un proyecto alternativo por el norte del polígono, pero que en este caso no ha sido atendido ni escuchado finalmente por Adif. Y en este caso, pues en este proyecto lo que estamos es a la expectativa, con bastante esperanza, porque efectivamente ahora el único recurso que le queda a los vecinos y que en este caso le queda también al ayuntamiento como principal apoyo de estos vecinos, es esta vía judicial que lo que pretende es demostrar que cuando se redactó esa declaración de impacto ambiental se obviaba que había una alternativa técnica mucho más económica, más eficiente, que cubría menos kilómetros y que impactaba menos al medio ambiente, como es la que lleva planteando la plataforma ya varios años.
Esto, lógicamente, este recurso a la declaración de impacto ambiental está en vía judicial, en este caso ha sido admitido, pues ya fue admitido en primera instancia por la Audiencia Nacional, parece ser que a través de otro tribunal también va a tomar forma, que es lo que principalmente se anunció este viernes, y en el caso de esta línea yo quiero ser muy prudente, estamos a la expectativa. En cualquier caso, no sabemos lo que pasará si seguimos este camino. Puede ser que salga bien o puede ser que salga mal, pero de lo que sí podemos estar seguros es que si no se hubieran hecho todos los esfuerzos que se han ido haciendo estos años, desde luego la línea ya estaría puesta y no tendríamos ni una sola posibilidad de cambiarla. Ahora por lo menos tenemos esa opción con la vía judicial. Y desde luego también de lo que ha servido la movilización de los vecinos contra las líneas de alta tensión ha sido para que, igual que por una parte es un poco amargo y estamos a la expectativa, tenemos también un sabor dulce por finalmente esa línea soterrada que se va a conseguir con la planta de Xelio, la de Lorca Solar, como la conocemos, la de la Zarcilla de Ramos. Porque si desde un principio, desde el año 2016, no hubiese existido una oposición a la línea de alta tensión de 400 kilovoltios que pasaba junto a Sierra Espuña y además cruzaba por aquí también el campo, en el Valle del Gualentín, esa línea también pasaría ahora mismo por donde estaba planteada al principio. Fue la oposición de los vecinos y el recelo que se tuvo al proyecto el que ha hecho que haya tenido tantas transformaciones y ahora mismo, fíjate Juan, que estamos hablando de que una línea que en principio era de 400 kilovoltios, ahora se ha cambiado a una línea de 132, que además podrá ir durante más de 10 kilómetros en el término municipal de Totana de manera soterrada, que es algo que ya hemos hablado con la empresa, estando presentes miembros de la plataforma y por supuesto recogeremos en un futuro convenio. Pero en este caso hay diferencias que son notorias, ¿no? En la declaración de impacto ambiental última sobre esta línea, la de Lorca Solar, ya se planeaban 4 kilómetros soterrados por la Ñorica. Sin embargo, en la declaración de impacto ambiental de la línea de Adif no se contempla ningún kilómetro soterrado ni se contempla el impacto de una línea aérea de mucho mayor portaje porque es de 400. Entonces, yo creo que tenemos que celebrar la victoria, porque es una victoria del pueblo de Totana el que tengamos por primera vez una línea soterrada que recorra toda la pedanía del Evo y la pedanía de la Ñorica hasta la subestación. Esta línea yo estoy convencido que va a ser ejemplo para todas las líneas que estén por venir, porque tendrán que adaptarse a lo que esta empresa va a hacer, pero sin embargo, pues por desgracia, a mí me gustaría dar esta noticia de manera más alegre, ¿no? Pero teniendo en cuenta que también vivimos momentos en los que estamos en lucha todavía con la línea de alta tensión de Adif, pues creo que hay que ser prudentes y ojalá que dentro de poquito tiempo lo que podamos estar celebrando es que tenemos dos líneas, o si no soterradas, por lo menos que la de Adif se sitúe donde tiene que situarse, que es al norte del polígono. Alcalde, en este punto lo dejamos. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos. Muy bien. Arte y cristal en Cristalería Salva. Servicios profesionales de cristalería desde siempre. Todos los materiales necesarios para bellas artes. Desde pinceles de todo tipo a lienzos a medida o cajas completas de pintura o material para escolares. Y si lo que buscas es un regalo muy especial, hacemos todo tipo de enmarcaciones. También tenemos óleos para decoración de interiores. Desde siempre, Cristalería Salva, en Totana. Retomamos en la entrevista con Pedro José Sánchez, alcalde de Totana. Nos quedábamos ahí hablando del tren de alta velocidad, de la catenaria, pero brevemente, alcalde, y antes de pasar a otra cuestión, me gustaría preguntarle también por el tema del que hablan muchos alcaldes, del que se habla mucho en televisión, pero del que no vemos nada, el corredor mediterráneo. Bueno, sí, efectivamente, un tema que yo creo que anteriormente a mí también era un tema de actualidad para el anterior alcalde y el anterior y el anterior del anterior y el anterior del anterior del anterior, como se suele decir, ¿no? Corredor mediterráneo que parece que no tiene fin. Sin embargo, sí que parece ser que a día de hoy, bueno, cualquier vecino que se dé una vuelta por el casco urbano de Lorca, ¿no?, la entrada también a Alhama, pues ahora mismo sí hay bastante movimiento en estos tramos. Y en el caso de Totana, antes hablábamos de las líneas de alta tensión, que alguna está relacionada con el AVE y con Adif, también tenemos que hablar de ese recorrido
del tren a su paso por Totana, que finalmente, como saben los vecinos, se aprobó el proyecto hace unos meses. Un proyecto que tendrá unos 3,5 kilómetros de tramo sobre viaducto por el término municipal de Totana. El tren, para que los vecinos se hagan una idea, irá en alto unos 8 metros cuando toque con el casco urbano. Y en este caso, pues, dicho tal como lo hemos manifestado siempre, el AVE no es un tren que nos beneficie en absolutamente nada al municipio de Totana, porque nuestro tren va a seguir siendo el Cercanías, que discurrirá por estas nuevas líneas. Y en este caso lo que sí tenemos que decir es que este último proyecto sí que es el proyecto que menos afecta al pueblo de Totana y menos afecta a las viviendas de la gente, sobre todo de las Especias Viejas y de otros sitios, a lo largo de todo el término municipal. Por desgracia sí que hay viviendas que en los 3 proyectos que ha ido planteando ADIF se han visto afectadas, y al final pues tenemos que lamentarlo, porque seguimos diciendo lo mismo: el AVE no es nuestro tren es el Cercanías, pero al final hay que entender que el corredor mediterráneo tenía que pasar por Totana. En este sentido, lo que sí se está haciendo durante todos estos meses son negociaciones para que, una vez se empiece a hacer esa línea, todos los servicios que se repongan en el pueblo de Totana pues estén en las mejores condiciones, ¿no? Hace poco aprobamos en pleno modificar la rotonda de acceso a la barriada de los Sifones, que ya prácticamente se quedará conectada con el pueblo, porque el puente se derribará y habrá una calle que pasará por debajo de las vías, a ras de suelo, que conectará los Sifones con la zona de Tristolemos. Y en este caso sí que se han tenido negociaciones con la Dirección General de Carreteras, con los propios responsables de ADIF, y en este caso se han ido consiguiendo cosas que son positivas para el pueblo de Totana. Ahora mismo todavía estamos en conversaciones por otro aspecto, que es el de la estación, con los responsables de ADIF, en los que también está participando la Dirección General de Transportes de la región de Murcia, para que esa nueva estación de trenes que plantea ADIF, pues también en lo que es la zona que se urbaniza tenga cabida lo que es algunas paradas de autobuses o unas zonas en las que los autobuses puedan parar, para que tengamos, por así decirlo, esa intermodalidad que necesita Totana. Tampoco quiero adelantar mucho más porque todavía se está en fases de negociaciones, y precisamente por eso me sorprenden algunas mociones que se plantean para el pleno de este mes de noviembre, ¿no? Pero en este caso, si hablamos del corredor mediterráneo, hablamos de que las obras ya están adjudicadas, tienen unos 30 meses de plazo para ejecutarse a su paso por Totana, y ahora mismo desde el Ayuntamiento lo que estamos haciendo, y aquí tengo que resaltar la labor del arquitecto municipal y la implicación para que todos los servicios que se vayan a reponer estén en las mejores condiciones y que el pueblo de Totana gane lo máximo posible, pues se está hablando con la empresa, se está hablando con ADIF, se está hablando con todas las entidades responsables, para que una vez ese corredor mediterráneo se quede puesto, por así decirlo, en nuestro municipio, lo que desde luego tengamos es unos servicios, unas calles y unas condiciones que sean aptas y óptimas para el pueblo de Totana. El tema de la seguridad ciudadana también es preocupante, alcalde, porque hemos visto todos cómo ha crecido el municipio de Totana en los últimos años. ¿Hay contactos con la delegación del gobierno? Me refiero, ¿Totana tiene los efectivos que tiene que tener de plantilla para dar respuesta a todo lo que ocurre en nuestro municipio? Me refiero a Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil. ¿Cómo estamos? Bueno, en este caso nosotros siempre lo hemos dicho, Totana necesita más efectivos de los que tiene actualmente cuando hablamos de todos los cuerpos de seguridad, ¿no? Nosotros siempre hemos demandado históricamente que el cuartel de la Guardia Civil de Totana tenga una plantilla mucho mayor, para que se puedan cubrir pues todos los delitos que tienen que ver pues con lo que se vive en el campo, ¿no? Que al final es digamos la competencia más exclusiva de la Guardia Civil. Pero en este caso pues estamos ante situaciones en las que, por ejemplo, simultáneamente a veces solo puede haber una patrulla de Guardia Civil para cubrir todo el término municipal de Totana y todo el municipio de Totana, ¿no? Y si hablamos de policía local, pues lógicamente lo decimos también, todo lo que sean más efectivos para la policía local va a repercutir en la mejora de la seguridad ciudadana.
En este caso, nosotros ya en los presupuestos que se aprobaron en el año 2022 incluimos la previsión de esas nuevas plazas de policía, 6 nuevos agentes que vamos a tener, más creo que son 3 cabos, si no me equivoco, en la Policía Local de Totana para reforzar la plantilla. Lógicamente este refuerzo viene porque hay la posibilidad económica de acoger a estos agentes de policía en el Ayuntamiento de Totana, y para crear las condiciones para que haya dinero, para que los espectadores nos entiendan y pueda haber nuevos policías, ha habido que hacer muchos esfuerzos en los años anteriores. Y en este caso, pues tal como se ve, nosotros estamos apostando por mejorar la seguridad ciudadana. Entendemos que Totana pues necesita cada vez más mejoras en seguridad ciudadana. Un ejemplo de ello, pues los vehículos nuevos que se han comprado para la policía local son una muestra. Esas demandas que hacemos para que el cuartel de la Guardia Civil tenga más efectivos también es una idea que nosotros tenemos bastante clara, y también por supuesto esa iniciativa de colocar cámaras en los nudos principales de entrada y salida al pueblo de Totana para controlar los vehículos sospechosos y facilitar la labor policial. De todas maneras, sí que es cierto que cuando un municipio, un pueblo aumenta su población, pues siempre crecen los problemas, ¿no? Hace poco hemos visto que en Águila hubo una reyerta este fin de semana, en Alhama también hubo un caso grave de violencia hace muy poquito, en Mazarrón también unos apuñalamientos, y todo esto estamos hablando del margen de 2 o 3 días. Entonces vemos que también en nuestro entorno sufren pues esas consecuencias de que cuando un pueblo crece hay casos de violencia y de inseguridad ciudadana, pero en Totana desde luego lo que nos corresponde a los que estamos en la administración es poner recursos o por lo menos poner ideas para mejorar esa situación, y en este caso yo creo que con la incorporación de nuevos agentes de policía, con estas medidas como mejorar la infraestructura de la Policía Local de Totana con nuevos vehículos y también con esas cámaras de seguridad, yo creo que lo podemos conseguir poco a poco. Lógicamente no todo depende del Ayuntamiento, y desde luego ese refuerzo de la plantilla y de los recursos de la Guardia Civil, que en este caso nos tiene que prestar el Gobierno central, pues sería un refuerzo más que positivo, por ejemplo, para evitar los robos que se dan en el campo de Totana. Tengo en la retina el logo de Si te importa Totana, participa. Hace poco se hicieron unas jornadas donde los ciudadanos se expusieron en los barrios, en los locales sociales, sus inquietudes, cómo se podíamos mejorar en el municipio. ¿Qué le pareció al alcalde, o sea, las conclusiones que se sacaron de esas jornadas? Bueno, más que las conclusiones, porque el diagnóstico, digamos que el diagnóstico local participativo al final ha sido algo que ha abarcado mucho más que esas jornadas, ¿no?, de participación por barrio, las propias que se han tenido en la cárcel, el pleno infantil y otras iniciativas. Y creo que el resultado sí que ha sido muy positivo, no solo por las conclusiones que se han recogido, que algunas pues lógicamente somos conscientes de ellas, de necesidades que tiene el pueblo de Totana, sino también por esa parte de propuestas para mejorar, que algunas de ellas creo que son muy interesantes para que a nivel general desde la política se tengan en cuenta, y porque creo que ha sido un proceso comunitario, ya de entrada lo era porque abarcaba todo el municipio de Totana y era un ejemplo único en la región, porque era la primera vez que se iba a hacer un proceso comunitario para un casco urbano y sus pedanías de manera simultánea. Pero yo creo que esa unidad que se ha visto de participación en el pueblo de Totana ha ido más allá de lo que es el territorio. Y hemos visto que cada vez más las personas que viven en Totana, que vienen de otras comunidades, por así decirlo, de otros países, pero que también al final residen aquí y tienen que tener voz en el pueblo de Totana, este proceso comunitario también ha servido para que poco a poco vayan participando y también vayan sumándose a lo que son las propuestas y las iniciativas por el pueblo de Totana. Y no solo me ciño a eso, porque también tenemos el ejemplo de un pequeño grupo de personas sordas que son totaneros, que viven aquí cada uno en un barrio distinto, que hemos tenido también participando en los distintos eventos del proceso comunitario. Y gracias a eso, estas personas pues han ido también creando comunidad, también poniendo su grano de arena sobre las necesidades que tiene pues su comunidad, es decir, pues por ser sordos, qué barreras se encuentran en el pueblo de Totana, y también ha sido una experiencia muy enriquecedora porque nos sirve también, no digo a los políticos, digo a todos los ciudadanos que vivimos en Totana y que nos atrevemos un poco a conocernos entre nosotros,
pues ver qué necesidades tienen nuestros vecinos, qué cosas se plantean para mejorar el pueblo de Totana y desde luego también para hacer pues sí, tal como dice su nombre, un diagnóstico de cuál es la situación, de implicar a la gente a que participe cada vez más en su pueblo y de que de alguna manera, aunque atravesemos momentos que podemos llamar difíciles en lo económico y en otros aspectos, si todos sumamos fuerzas podemos hacer que este pueblo sea un muy buen lugar como ya lo es para vivir. No sé si el alcalde de Totana pues tiene afición por leer los artículos de opinión. A mí me encanta leer los artículos de opinión porque siempre se aprende algo o se puede hacer algo por mejorar el municipio. Y voy a hablar de patrimonio, voy a hablar de la Bastida. Estamos pendientes, ¿no?, de ese museo arqueológico de la Bastida, para cuándo va a ser una realidad. Y se ha hablado recientemente en un artículo de Paco Guerao sobre el tema de las cabezuelas, sobre el tema de las ollerías, el Centro Tecnológico para la Artesanía, que lo tenemos ahí cerrado. No sé si esto lo ha tenido en cuenta el alcalde o ya se ha hablado por parte del equipo de gobierno de hacer, no sé, algo en esa zona de las ollerías, ya que estamos en una ciudad alfarera como Totana. Bueno, no es que lo hayamos tenido en cuenta ahora a raíz del artículo, es que está en nuestro programa electoral. Es decir, desde antes del año 2019, que es el año en el que suceden las últimas elecciones, ya Juan José, que era el líder de Ganar Totana y un poco el que también pues anunciaba las propuestas que teníamos para este municipio, ya decía que teníamos una oportunidad de oro usando el Centro Tecnológico de Artesanía como primer museo de la ciudad o espacio museístico, colección museística o lo que quisiera llamarse. ¿Qué ocurre ahora mismo en el pueblo de Totana? Bien, Totana, a pesar de ser pues capital de la demarcación judicial de aquí de toda la comarca del Bajo Valentín, un municipio de 35.000 habitantes ya prácticamente y uno de los más grandes de la región de Murcia, pues destacamos por desgracia por ser uno de los pocos municipios que todavía no tiene su propio museo. Entonces, lógicamente Totana necesita un museo. ¿Por qué? Porque hay mucho que contar en un museo que se implante en la ciudad de Totana. No solo estamos hablando de la riqueza arqueológica que tiene nuestro yacimiento de referencia como es la Bastida, que tenemos cientos de piezas que podrían exponerse, algunas de ellas en este museo de la ciudad y también en ese, esperemos que posible, museo arqueológico que se pusiera ahí en el yacimiento, sino también tenemos el yacimiento arqueológico de las Cabezuelas, tenemos la tira del lienzo, tenemos yacimientos dentro del casco urbano de época romana, de época islámica, tenemos un patrimonio de artesanía y de alfarería único que también cabría en ese museo y en definitiva una historia riquísima. ¿Qué defendíamos nosotros y seguimos defendiendo a día de hoy? Que lo lógico es que un museo esté en la misma ciudad. Es decir, si nosotros vamos a Mula, vemos que el Museo del Cigarralejo, o el Museo de la Casa Pintada, o el Museo Arqueológico, que ahora está en el convento de San Francisco, todos ellos están en el casco urbano de Mula. Y lo que se expone en esos museos, pues muchas veces son, cuando son piezas arqueológicas, pues son piezas que lógicamente se han extraído de los yacimientos que tiene el pueblo de Mula o la comarca de Mula. Entonces, cuando vemos el artículo de Paco Guerao, pues lógicamente lo compartimos, porque de hecho nosotros, y ya lo digo abiertamente, nosotros hemos defendido siempre que el CTA sea ese primer museo que tenga la ciudad de Totana, o en cualquier caso que ese museo esté en la ciudad, pero lo que no podemos hacer es construir castillos en el aire. Nosotros, si pretendemos gobernar la ciudad de Totana, tenemos que saber los recursos con los que contamos y lo que podemos ofrecer a la gente. Es decir, no vale decir que vamos a crear un supermuseo porque vamos a invertir 3 millones de euros cuando no tenemos ese dinero ni tenemos opciones de conseguir ese dinero. Entonces, por eso mismo nosotros en el 19 planteábamos el CTA porque era posible con una inversión no muy grande, adaptar ese edificio que ya está hecho, que está en condiciones para coger las piezas y que ya desde hace mucho tiempo la gente que viniera a ver Totana, a ver la iglesia de Santiago, la torre, nuestras calles barrocas, el convento y otras cosas, pues visitara también el CTA y viera pues esas piezas que tendríamos de la Bastida, de las Cabezuelas y de otros yacimientos. Por desgracia, pues somos el gobierno municipal, pero somos un gobierno en minoría. Entonces, por tanto, muchas decisiones que nos gustaría tomar no las podemos tomar porque hay una mayoría que en este caso, y el museo es un ejemplo, decidió en su momento no apostar por el CTA como museo,
crear una mesa, se supone, para decidir cuál era el mejor espacio museístico, pero sin embargo esa comisión y esa mesa se ha ido sucediendo el tiempo y por parte del resto de formaciones no hay todavía una idea clara de dónde tiene que estar el museo. A día de hoy, a año 2022, sigue habiendo una opción que yo creo que es clara para el pueblo de Totana. El museo tiene que estar en el casco urbano. Y ahora mismo las opciones que tenemos son el CTA, que es nuestra opción y es lo que defendíamos desde 2019, y si tuviéramos la suerte de que esa convocatoria de la línea 2 de rehabilitación de edificios públicos nos permitiera rehabilitar la Casa del General Aznar, que es una cosa que sabremos a lo largo del mes de febrero o marzo, tal como anunció el Ministerio, si tenemos la suerte de acceder a esas subvenciones, pues también podríamos pensar en que el museo pudiera estar en parte en la Casa del General Aznar. Pero en cualquier caso lo que tendría sentido es que el museo de la ciudad de Totana esté efectivamente en la ciudad de Totana. Bueno, alcalde, se nos ha acabado el tiempo, se me han quedado cosas en el tintero, lógicamente habrá oportunidad de hablar con usted en más ocasiones. Sí que se ha presentado el cartel de las fiestas patronales de Santa Eulalia, sí que vamos a tener unas fiestas ya dentro de una normalidad, que esperemos que los totaneros disfruten. Desde luego que sí. Y hablaremos de todo eso pues en sucesivas entrevistas, y en este caso con la responsable del área de festejos, que ya nos contará todo sobre ese asunto, sobre esa cuestión. No sé si queda algo más que decir, ¿quiere comentar alguna cosa más? Bueno, animar a todas las personas que nos están viendo a que se animen, porque dentro de muy poquitos días, como anuncia Juan, tendremos las fiestas de Santa Eulalia con nosotros, tendremos de nuevo las fiestas tal como las conocíamos siempre antes de la pandemia, tendremos las romerías de bajada y de subida como tanto las hemos estado esperando durante estos años, tendremos esos lugares de encuentro con las ferias de día y también con los actos de culto y actos solemnes, y desde luego lo que animo es a todas las personas de Totana y también las que nos ven fuera de Totana, porque Canal 6 se ve en muchas partes, también en Lorca, en Aledo, en Alhama, en Librilla, que nos acompañen estos días, que arropen a Santa Eulalia junto a nosotros y que juntos todos recordemos esas fiestas tan entrañables que teníamos en Totana, que la pandemia nos arrebató, pero que este año 2022 vamos a recuperar. Pues Pedro José Sánchez, alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por seguirnos a través de Canal 6 Televisión. Nos despedimos, será hasta una próxima cita con las entrevistas.